Buen día chicos, vamos a desarrollar siempre la misma unidad de números complejos. En este caso vamos a ver lo que es el producto y la división. Producto es multiplicación de números complejos. Vamos a ver algunos ejemplos. Primero lo vamos a ver la multiplicación de forma general, recordándole, ¿verdad?, que la unidad y es la unidad imaginaria y es igual a la raíz de menos 1. Por lo tanto, la unidad y multiplicada por sí misma, es decir, y por y, es como que yo tenga raíz de menos 1 al cuadrado es igual a menos 1. ¿Por qué ahí queda solo menos 1? Bueno, porque el índice de la raíz acá es 2, se simplifica con el índice, perdón, con el exponente que está fuera de paréntesis, entonces solo quedaría el menos 1. Por lo tanto, ahí dice, ¿verdad?, que al multiplicar la unidad imaginaria por sí misma va a dar como resultado menos 1. ¿Por qué? Porque al multiplicar y por y es y al cuadrado. Entonces, y al cuadrado va a valer menos 1. Entonces, multiplicando binomios, en algunos casos, cuando multipliquemos binomios, nos va a dar y cuadrado. Entonces, cuando nosotros nos aparezca y cuadrado al multiplicar números complejos, entonces nosotros vamos a sustituir por menos 1 dicho valor. Vamos a multiplicar esos dos binomios de forma general. Bueno, para la multiplicación se va a utilizar la propiedad ya conocida comúnmente, que es la propiedad distributiva, donde se multiplica término a término. A por C y A por DI. Luego el otro término, BI por C y BI por DI. Aplicando propiedad distributiva, A por C, AC. A por DI, eso es más A DI. A por C, AC. A por DI más ADI. Ahora continuamos con el otro término, BI por C más BCI, CBI. Ahora multipliquemos BI por DI, eso da BDI, BDI al cuadrado. Vuelvo a repetir, A por C, AC, A por DI, ADI, más BI por C, CBI o BCI, es lo mismo, ¿verdad? Para la multiplicación, no, el orden de los factores no altera el producto. Por ejemplo, si yo digo 2 por 3 es 6. Ahora sí cambia el orden, 3 por 2 es 6. Miren, no cambia. Entonces acá, si yo multiplico BI por C, entonces es BCI. Ahora, BI por DI, B por D, BD. Y por I al cuadrado. Recuerden que utilizando la propiedad de la potencia de igual base, los exponentes se suman. Supongamos que esta fuera como una X y una X. Entonces 1 más 1 es 2. Entonces I por I al cuadrado. Ahora, en ese caso, es lo que nosotros vamos a utilizar para resolver multiplicaciones. Pero miren, aquí apareció I al cuadrado. Entonces vamos a sustituir I al cuadrado por su valor. ¿Cuánto dice que vale I al cuadrado? Menos 1. Entonces acá vamos a transcribir todo. Acá lo estamos resolviendo de forma general. Luego ya saben que vamos a verlo con números. Entonces acá, ¿cuánto vale I al cuadrado? Menos 1, entre paréntesis. Y acá quedaría AC más ADI más BCI más, acá ya no sería más, porque más por menos, menos BD. Observemos que ahora ya no está I al cuadrado.
¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a agrupar la parte real y la parte imaginaria porque es la que se va a sumar. Entonces vamos a agrupar AC con menos BD sumado con la parte imaginaria que sería ADI más BCI. Eso es lo que se va a hacer a la hora de que lo veamos el ejemplo con números. A la hora que veamos con números la multiplicación de números complejos. Ahí está. Primer paso es aplicar propiedad distributiva. Segundo paso es sustituir el valor de i al cuadrado por menos 1. Y por último, agrupar las componentes reales sumado con las componentes imaginarias. Esto es de forma general. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo asignándole números. Ejemplo número 1, vamos a calcular la multiplicación, ¿verdad? Ejemplo número 1, calcular. Vamos a calcular la multiplicación de dos binomios. Recuerden que los binomios son dos términos, por eso acá decía multiplicación de binomio. 1, 2, 1, 2, binomio por binomio. Entonces, vamos a asignar el valor de 3 más 4i, asignándole valores a estos binomios, ¿verdad? Aquí sería 3 más 4i. ¿Quién es 3 más 4i? ¿Quién es 3? A. ¿Quién es B? 4i. Por eso le llamamos que aquí ya están asignados números para poder calcular. Acá sería 7 menos 8i. Con número ustedes lo mirarán más fácil, ¿verdad? Que con letra. Con letra es un poco más complejo de comprender, pero sí las propiedades son las que nos dan la pauta para resolver los ejercicios cuando le asignamos ya valores arbitrarios. Entonces, ahora utilizando esto que aplicamos en la forma general, cuando son dos binomios, vamos a utilizar en este ejemplo cuando ya están asignados números. Entonces, primer paso es aplicar propiedad distributiva, término a término, 3 por 7 y 3 por menos 8, y luego 4i por 7 y 4i por menos 8i. 3 por 7, 21, más por menos, menos 3 por 8, 24i. Continuamos con el otro término del primer paréntesis, más por más es más, 4i por 7, 28i, más por menos, menos 4 por 8, 32, ahora la unidad imaginaria i por i al cuadrado. Acá ustedes lo pueden leer directamente. 4i por 8i, 32i cuadrado. Ahora, ya aplicamos propiedad distributiva. Acá aplicar propiedad distributiva. Propiedad distributiva. Una vez que ya haya aplicado propiedad distributiva, vamos a sustituir i al cuadrado por menos 1. Sustituir i al cuadrado por menos 1. Entonces vamos a indicar todo lo demás igual. Y a donde aparezca i al cuadrado va a ser el valor de esa unidad imaginaria menos 1. Ahora vamos a hacer la multiplicación que está al final cuando reemplazamos i al cuadrado. Acá sería menos por menos más, 32 por 1, 32. Ahora, ya reemplazamos la unidad imaginaria i al cuadrado por menos 1. ¿Qué se va a hacer? Agrupar las componentes. Agrupar componentes reales e imaginarias para poder efectuar lo que es la suma. Entonces,
¿Quiénes son las componentes reales? 21 más 32. Entonces, en un paréntesis, 21 más 32 sumado con la componente imaginaria, menos 24i más 28i. Efectuamos la suma respetando lo que es la ley de los signos. 21 más 32, eso es 53. Sumado con la componente imaginaria, que sería menos 24 más 28, 4i. Acá la respuesta me quedaba positiva, entonces queda solo 4 positivo, de modo que acá es más por el más de la respuesta, ¿verdad? El resultado sigue siendo más, por lo tanto allí es 53 más 4i. Fácil, miren, es una operación bastante sencilla. Cuando ustedes tengan fracciones, chicos, es lo mismo, chicos. Recuerden que ustedes ya han visto suma y resta de fracciones. Cuando es suma de fracciones y resta de fracciones, puede hacer que aparezca combinada. Entonces, si aparece combinada o aparece solo que es suma o solo que es resta, cuando los denominadores son distintos, se calcula el mínimo común. El mínimo común se divide entre el denominador y se multiplica por el numerador de la primera fracción y se hace el mismo procedimiento con cada una de las fracciones. Eso ya lo han visto, ¿verdad? No es necesario que estemos repitiendo lo mismo, pero si aún dado caso ustedes tienen duda o le llegase a aparecer fracciones, pueden hacer un estudio individual como un repaso de lo que es suma y resta de fracciones. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo para que ustedes vayan viendo cómo se va a realizar. Bueno, vamos a asignarle valores fraccionarios. Para que quedemos claros. Ejemplo número 2. Vamos a decir que A vale 1/2 y B vale 3/4 y multiplicado por menos 7/5 más 8/3 y. Miren, vamos a asignar valores fraccionarios. Siempre se va a hacer lo mismo. Recuerden que para multiplicar fracciones se multiplica numerador, numerador, denominador, denominador. Cuando es suma y resta, bueno, ya les aclaré. En este caso, como es multiplicación, entonces numerador, numerador, denominador, denominador. Primero aplicando propiedad distributiva, que sería 1/2 por menos 7/5 más por menos 1 por 7, 7, 2 por 5, 10. 7 sobre 10 no es una división exacta, entonces solo va a quedar indicada 7 sobre 10. Si se puede dividir, se hace directamente el resultado, se plantea. Ahora vamos a multiplicar 1/2 por 8/3. 1 por 8, 8. Ambos están positivos. Miren, más por más es más. 1 por 8, 8. 2 por 3, 6. Y ahora multiplicando el segundo término con cada uno de los términos del segundo paréntesis del binomio, acá sería más por menos, menos 3 por 7, 21, 4 por 5, 20 y queda la unidad imaginaria i porque estoy multiplicando 3/4 i por menos 7/5. Ahora multiplicamos el siguiente término, 3/4 por 8/3. Aquí ambos están positivos, más por más es más. Multiplicando numeradores, numerador, numerador, denominador, denominador. 3 por 8, 24, 4 por 3, 12 y cuadrado. Recuerden que estoy multiplicando 3/4 i por 8/3 i.
3/4 por 8/3 es 24 sobre 12. Y por i al cuadrado, observemos que aquí nos dio 24 sobre 12. 24 entre 12 es una división exacta, entonces podemos dividir y directamente acá hubiésemos escrito un 2. Bueno, vamos a transcribir lo demás y vamos a hacer esa división que es exacta. 8 entre 6 no se puede dividir, ¿verdad? Pero sí se puede simplificar. 21 sobre 20 no es exacta, pero sí se puede, en este caso no se puede simplificar tampoco. 24 entre 12 es 2i al cuadrado. Una vez que ya haya aplicado propiedad distributiva y he hecho la multiplicación de término a término, respetando lo que me dice las propiedades de la multiplicación de fracciones, que se multiplican numeradores y denominadores, ahora vamos a sustituir el valor de i al cuadrado, porque mire, aquí aparece en i al cuadrado, entonces lo demás va a quedar indicado y vamos a sustituir el valor de i al cuadrado por menos 1. Entonces acá queda más 2, entre paréntesis menos 1, todo lo demás queda indicado y efectuamos la multiplicación al sustituir i al cuadrado por menos 1. Entonces acá sería más por menos, menos 2 por 1, 2. Ahora, chicos, ¿qué es lo que se va a realizar? Una vez que ya hayamos sustituido el valor de i al cuadrado por menos 1, se va a agrupar las componentes reales y las imaginarias. ¿Quiénes son las componentes reales? Menos 7 sobre 10 y menos 2. Entonces, en un paréntesis va a ser menos 7 sobre 10 menos 2, cierro paréntesis, sumado con las componentes imaginarias. ¿Quiénes son las componentes imaginarias? 8 sextos y menos 21 sobre 20i. 8 sextos y menos 21 sobre 20i. Cierro paréntesis. Acá es una resta de fracción, una fracción con un número entero. Recuerden que al ser un número entero, ahí se puede convertir a fracción. Eso ya se ha venido viendo, ¿verdad? Solo que tienen que recordar que se le agrega un 1 para convertirlo a fracción. Y luego se calcula lo que es el mínimo común. Mínimo común de 10 y 1 es el mismo 10, de modo que el 1 es un número impar. 10 entre 10 es a 1 por menos 7 menos 7. 10 entre 1 es a 10 por menos 2 menos 20. Cierro paréntesis. Más, aquí también voy a calcular mínimo común porque los denominadores son diferentes. Mínimo común de 6 y 20 lo vamos a hacer a un ladito. Mitad de 6, 3, mitad de 20, 10, mitad de 10, 5, tercera de 3, 1, quinta de 5, 1. 2 por 2, 4, por 3, 12, por 5, 60. El mínimo común es 60. 60 entre 6, el mínimo común se divide entre el denominador, se multiplica por el numerador. 60 entre 6 es a 10 por 8, 80. La unidad i la mantengo al final. Menos 60 entre 20 es a 3 por 21, 63. Y queda la unidad imaginaria i expresada una única vez, de modo que es como que fueran términos semejantes. Como cuando decíamos 2x más 3x, eso es 5x. Entonces, como tienen misma variable, por decirlo así, el mismo exponente, por eso es que son términos semejantes, solo se escribe una única vez i, la unidad i. Ahora sumamos lo que está en el numerador, menos 7, menos 20, menos 27 sobre 10. Menos 27 sobre 10 no lo puedo dividir, no es división exacta, pero tampoco lo puedo simplificar. Entonces ahí queda indicada en fracción. Ahora vamos a
sumar los numeradores que están en las componentes real, la componente imaginaria, perdón. 80 menos 63, eso da como resultado 20 positivo porque el mayor es 80. Perdón, eso da como resultado 17. Es resta, ¿verdad? 80 menos 63 es 17 dividido sobre 60 y queda la unidad imaginaria. Y si observan bien, allí estaría ya la respuesta final de esa multiplicación, de modo que 27 sobre 10 no es una fracción reducible ni 17 sobre 60, entonces allí queda indicado. Eso es para cuando es multiplicación de dos números complejos, ya sean en este caso dos binomios, ya sea con números enteros o números fraccionarios. Ahora vamos a ver lo que es la división.